Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, pues como dijimos, arrancamos el mes de marzo con todo lo que marzo traen. ¿Qué tal? ¿Ya me escucho mejor? Siempre sí he estado todo este tiempo de chamanerías. He andado muy intensa. Déjenme les cuento aquí entre nos. Ya saben que todo lo que voy a aplicar siempre lo pongo en un periodo de prueba. Así que realmente estoy muy feliz y muy entusiasmada porque todo lo que viene con Academia Quantum para mí es un sueño dorado. Estamos ya casi completando la currícula. Vamos a empezar el mes que entra, ya en abril. Potente, con montones de protocolos y enseñanzas para poder realmente ponernos todos en una alquimia, en una verdadera iniciación, con 2 programas diferentes. Por cualquiera que quieran empezar, vamos a estar todo un semestre, cada semana juntos. Se quedarán grabadas las clases y van a tener un mes para poderlas repetir y aplicar todos los protocolos hacia las áreas de su vida o las áreas del mundo en el que las quieran destinar. Así que yo estoy muy entusiasmada y mírame al pie. Bueno, corazones, el mes de marzo, toditito, completitito, por eso no empieza la Academia Quantum más que hasta el mes 4. Que por cierto, sí, acaba de pasar el portal 3 del 3, sí, muy fuerte, mucho parteaguas, hay eclipse este mes. Marzo va con todo con el karma, fíjense. Marzo viene con todo con el tema del karma, aparecen personas del pasado, generalmente vienen acompañadas y adornadas con un betún de dolor, porque en este plano el aprendizaje viene a partir del dolor. Bastantes podcasts de esos hay en temporada 1. Entonces, cuando viene el tema del karma, aparecen estas situaciones sin resolver, aparecen estas situaciones fuera de lugar, fuera de orden, situaciones familiares, aparecen los exes, temas con otras personas, hijos, es decir, enfermedades. Así que marzo viene calientito para que vayamos estando con la actitud precisamente de entrar con todo, y esa es la idea y la intención de todos estos podcasts de acompañamiento con todos nosotros, toda la temática que hemos arrancado. Acuérdate que el objetivo del podcast Despertar Quantum es que en la mañana te levantes, si es que lo prefieres escuchar en la mañana, y ya tengas algo para trabajar, observar y acomodar en tu mente, en tu corazón, que está de acuerdo con la energía que más o menos está vibrando, pero desde luego, pues la información es atemporal, no me digas que no, la información no tiene épocas. Entonces, corazones, vamos a hablar, hoy tenemos un tema con el tema de las cargas y de las responsabilidades. Es un tema largo, es un tema que da para mucho, porque sin duda todos hemos vivido en algún punto este tema, las cargas, las responsabilidades, tanto en un exceso, en el polo de la hiperresponsabilidad y las cargas tremendas, como la toma de responsabilidades o cargas con resentimiento, ¿verdad? Entonces, es un tema amplio, pero sin duda también es un tema muy formativo, es decir, es algo que es un área de lealtades, que hemos venido hablando de eso, es un nicho de supervivencia dentro de nuestro sistema familiar que sin duda a través de cargar o tomar responsabilidades que en la mayoría de las ocasiones no corresponden a nosotros, eso es lo que hace que se conviertan en cargas. O sea, el arquetipo familiar de una persona responsable
¿vale? Su entorno la ve rápidamente, la distingue, ¿verdad? La capta su actitud como algo muy positivo, desde luego, y, y desde luego por los demás que están alrededor, por la misma razón de que es responsable, pueden adjudicarle funciones, tareas, roles que necesitan de una persona responsable. Entonces, esta responsabilidad en una persona puede tener cierto equilibrio y pues tiene que guardar un sentido común. Ese al final es la invitación de este podcast, ¿verdad? Porque desde luego que la responsabilidad es un valor, es un asset, o sea, es una herramienta fundamental para despegar cualquier ámbito de la vida de la persona. De hecho, la responsabilidad de entrada del bienestar de nosotros mismos al 100% debería ser una toma de conciencia de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es muy responsable, eh, todos vemos sus acciones y sus consecuencias con una mirada muy diferente, ¿verdad? Es decir, se le condiciona como en un segmento de valor, ¿vale? Para cualquier emprendimiento, proyecto o actividad, esta persona tiene un valor diferente y eso es bastante positivo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una excesiva responsabilidad y eso nos perjudica? ¿Verdad? Cuando el nivel de responsabilidad ya empieza a tener niveles de tensión muy altos y viene la parte nociva, la autoexigencia desmedida, y bueno, eso empieza a ser motivo de muchos malestares. De entrada te lo digo, todo lo que tenga que ver con este conflicto que vamos a hablar hoy, el tema de las cargas y responsabilidades asumidas, es el conflicto del Atlas. El Atlas carga el mundo. Si has visto este arquetipo, ¿verdad? De la mitología, el Atlas carga el mundo. Entonces, todos los conflictos de cuello, de espalda alta, de omóplato, de clavícula, de hombros, toda esta rigidez que hay, esta curvatura en las espaldas de las personas, pues desde luego son temas de haber asumido cargas o responsabilidades y desde luego que estas pueden ser transgeneracionales, ¿vale? Pueden viajar en el árbol como situaciones no definidas o las pudieron haber implicado en nosotros los padres, generalmente la madre, ¿eh? Sí he visto casos en los que el padre introyecta mucha responsabilidad al hijo como tú eres el varón, tú eres el mayor, cuida a tus hermanas, cuida a tu mamá. Sí hay casos, pero generalmente las lealtades son invisibles y a veces la mamá, ¿verdad? Entonces, em, hay cosas muy importantes que aquí tenemos que ver, corazones, con estas cargas que hemos asumido, ¿no? ¿Desde qué perspectiva yo me he autoimpuesto las cosas, ¿no? O sea, primero te voy a invitar que para que empecemos a abrir boca, este podcast te ayude para que tú en un papelito, acuérdate que de manera metodológica, pues siempre tener nuestro cuaderno de trabajo personal o tomar una hoja. ¿Qué es lo que sientes como una carga? El cuidado de los hijos, el dinero, la limpieza de la casa, algo en el trabajo y desde luego las cargas familiares, esas son las más jodidas. Entonces, tenemos que entender que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, que se convierten en cargas cuando dejan de ser solamente responsabilidades que hasta cierto punto y cierto límite yo debo asumir. Y al final de este podcast te voy a dejar unas preguntas que te van a dar como modelo la metodología para que puedas hacer más introspección, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos haciendo cosas, teniendo acciones que sentimos que no tienen salida, que nos enferman, que son cíclicas, que son repetitivas y que nos sentimos como hámster atrapados sin salida. Y eso es exactamente lo que nos hace corazones personas incoherentes, ¿verdad? Desde luego que el aprendizaje que está aquí atrás es que tenemos que aprender que todos tenemos un límite en nuestro rendimiento, todos, que queremos ser vistos como Superwoman y Superman, ¿verdad? Pero que al final del día hay un límite en el rendimiento, en la medida en la que yo
tengo más contacto conmigo mismo, como mejor, descanso mejor, medito, clarifico mi mente, me alimento, me nutro, tengo el corazón lleno de amor y el cerebro lleno de dopamina, pues evidentemente mi rendimiento ante las cosas va a ser diferente, pero para eso que te acabo de mencionar, pues también necesito tiempo y atención de mí misma, ¿verdad? Entonces todos tenemos el aprendizaje de este podcast, es que todos tenemos que aprender que tenemos cierto límite en nuestro rendimiento y que a veces, la mayoría, esto es muy de las mujeres con mucha energía masculina, ¿eh? Em, a veces no sabemos pedir ayuda o por el contrario, lo que hacemos es exigirla con resentimiento y con victimez. Me voy a explicar, no te preocupes. Entonces, este tema de las cargas y las responsabilidades implica revisar nuestra capacidad de recibir y de dar ayuda, de ser empáticos, ¿verdad? Con las personas. Porque claro que para sobrevivir en el árbol, vamos a decir que para sobrevivir en la manada, en la casa, a veces aprendimos el yo no necesito de nadie, ¿vale? Pero luego entramos en el, pero ¿qué no se dan cuenta cómo estoy y qué cansada estoy, ¿verdad? Entonces te das cuenta que no estás bien. Entonces ahí es donde caemos en la incongruencia. ¿Me explico? Y lo más importante es traer todo esto a tu conciencia, ¿vale? Y pues obviamente te ayuda a tener más inteligencia emocional para no sentirme mal en recibir ayuda o pedir ayuda, ¿vale? Porque a veces queremos que nos adivinen qué es lo que necesitamos, que intuyan las personas que están alrededor de nosotros qué necesitamos, ¿verdad? Ay, por cierto, estamos con nuestro equipo de inteligencia emocional este fin de semana, grupo lleno, casa llena, todo el día, vamos hasta comer juntos. Bueno, en casa los recibimos con todo el amor. Bueno, nos quedamos sí, a veces queremos que nos lean la mente tú, que adivinen qué cansados estamos, qué cargas tenemos, qué responsabilidades y cómo sufrimos y qué buenos somos y que casi casi ya nos ganamos la mitad del cielo. Te das cuenta que a través de esta conducta lo que andamos buscando en realidad es que nos den un valor, ¿verdad? Que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Entonces, primer movimiento que vamos a hacer en relación a solicitar ayuda. Vamos a ver, para que las apuntes, ¿eh? ¿Qué hay en mí detrás de pedir ayuda? ¿Hay algún sentido de humillación? ¿Hay alguna presión que yo aprendí de que no quiero que tengan razón y de que yo no puedo o que yo no sirvo? Corazones, se dan cuenta que estas son creencias muy duras, ¿eh? Juicios muy severos o condenas, porque creo que de esto hablamos la semana pasada, condenas que se hacen hacia un niño. Y entonces crea este estado, ¿verdad? De yo no necesito nada de nadie, todo lo hago solo, nadie es como yo de chido. Y entonces hay un sentido de humillarse. No, no quiero que vean que no puedo, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos que esto va a involucrar desacreditar o cambiar la creencia de los miedos del linaje. Estas creencias muy duras en su veracidad porque no son reales. Son creencias, corazones, que hemos venido hablando de eso y que para todo lo que te va a asomar marzo, vas a necesitar revisar las creencias que son creencias, pero no son verdades. Tú las haces verdad como las vives, ¿verdad? Y bueno, ante estas creencias que no son verdad, nosotros respondemos al mundo. Entonces, el otro extremo, el otro polo, como todo en este mundo es bipolar, tiene dos polos, o dual más o menos, bueno, el otro polo o el otro extremo es que exijo la ayuda con resentimiento y también no acepto, no tolero las irresponsabilidades de los otros porque yo me considero que yo me esfuerzo mucho, ¿verdad? Entonces, todas estas creencias
que son muy estrictas, es lo que tú tienes que revisar, ¿verdad? O sea, yo no tolero que los demás, mi pareja, mis hijos, mis parientes, muestren muy poco esfuerzo al que muestro yo, ¿verdad? O sea, cuando yo no tolero el poco esfuerzo de los demás, ¿vale? Pues es ahí cuando sentimos todo este peso ya en el cuerpo, el peso, vamos a decir, de las responsabilidades, y entonces es cuando también me convierto en una persona muy intransigente. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Que el marido no se esfuerza mucho y la mujer haciendo sola todo y está diciendo yo que me esfuerzo tanto y tú que no haces el mismo esfuerzo que yo. Muy probablemente que el programa que hay detrás de esta situación que te acabo de comentar es una infancia de esta niña en donde fueron muy exigentes con ella, ¿vale? Y entonces cuando se hacen mamás, hacen lo mismo. Y el otro polo es que cuando tuvieron padres o madres muy exigentes, entonces se van a lo más laxo, ¿verdad? Porque de todos modos hay un dolor sin resolver, ¿no? Yo le dejo que no se bañe, que no se corte las uñas, que no se peine, que no haga la tarea, que se duerma hasta las 11, que coma chocolate 24/7, porque conmigo fueron tan exigentes. Entonces, hay un dolor sin resolver. Aquí te está implicando en este caso un reenfoque de creencias, desde luego, ¿eh? De lo que puede involucrar ser responsable, en qué límite sano, vamos a decir, conociéndote a ti, con tus capacidades y todo, lo que puedes resolver para que deje de ser cargas, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de preguntas, espero que te funcionen. Va a ser como un abanico, ¿verdad? Y en alguna de esas, a lo mejor puedes encontrar algo para ti, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo soporto mis cargas? ¿Cómo gestiono mis obligaciones? He asumido cargas porque si no seré una mala persona, una mala hija, una mala madre o padre, un mal esposo, ¿verdad? Haces cosas a disgusto porque es tu carga y no tienes opciones. ¿Tienes el deseo de salir, el deseo de la libertad? ¿Qué estoy haciendo y cómo hago para mejorar esta situación? Me permito no sentirme culpable si solo sostengo lo que es saludable para mí. Puedo decir no cuando me piden ayuda y no tengo fuerzas más que para mí. Estás cansada, cansado de tirar el carro tú solo o tú sola porque nadie pone el mismo esfuerzo. ¿Puedo decir que no en vez de cambiar mis planes en favor de otros y sus conflictos? ¿Me hago cargas para demostrar que yo puedo? Em, para demostrar que yo soy fuerte, me autoimpongo sentires o conflictos de otras personas. Necesito demostrar que sí puedo, entonces tengo un ego resentido. Necesito demostrar que sí puedo todo sin la ayuda de nadie y que siento que por mucho que haga no me van a valorar o que necesito esforzarme más para que me valoren, para ser vista o visto. Entonces, ¿hay algo más de lo que yo puedo y limito cosas para mí? Es decir, ¿hay algo más que yo podría decidir, pero que lo estoy limitando porque eso sería para mí? En ese caso, corazones, tu inconsciente, en este último que acabamos de mencionar, fíjate, este es un conflicto bien interesante, es decir, me limito de hacer cosas para mí, pero me esfuerzo en hacer cosas para los demás. Fíjate, aquí puede haber casos a nivel inconsciente de que este fue un niño que debe obligarse a unir a algo o a alguien que se están separando, que se está desgajando, ¿no? Como cuando se empieza cortas una naranja, una manzana, perdón, una naranja, una mandarina sin la cáscara y se empieza a desgajar, ¿no? Entonces hace
se pone en medio y tiene todas sus fuerzas para que todo se mantenga unido. Entonces empieza a tomar asuntos de todos esos colores o factores de todas esas personas, ¿verdad? Son memorias también. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta cómo es que este valor tan positivo como es la responsabilidad termina siendo una carga, porque estos extremos de estos sentimientos de autoexigencia nada más están envolviendo detrás, fíjate, temor, angustia, ¿sí? Obviamente te van a alterar el sueño, ¿no? Desde luego que estos grados de estrés van a empezar a tener señales significativas en otras áreas de tu cuerpo, ¿verdad? Y bueno, este alto nivel de exigencia va a empezar a deteriorar los vínculos, porque siempre va a haber puntos de tensión en donde tú vas a tener que alcanzar ciertos resultados que son muy altos, ¿verdad? Por lo general, las personas también exigen lo mismo en su entorno. Entonces, como te contaba, no toleran no pone el mismo nivel de esfuerzo que yo eso ya lo hubiera hecho en 15 minutos y lleva 2 días y de esa forma, ¿verdad? Así es. Entonces, hay personas que se jactan, se llenan de satisfacción de decir que cuando se quejan de algo es porque ellos dan todo y más, ¿verdad? Entonces esperan de su entorno que se les retribuya de la misma manera. Esas personas, repito, se autoimponen cargas y responsabilidades, pero esto es desde pequeños, esto es muy formativo. Y sí vienen con temas de desvalorización, ¿verdad? La responsabilidad exagerada siempre, corazones, siempre va a ser un obstáculo para el disfrute. Porque la búsqueda de la perfección de manera desmedida empieza a tener en la persona trastornos obsesivos y pensamientos muy obsesivos dentro de un horizonte perfecto, ¿verdad? Y además siempre, generalmente viene el perfil ya muy hablado en el triángulo del drama de Karpman, viene el perfil del perseguidor, ¿no? En donde su mirada siempre está en aquello que falta y tiene tendencia a ver siempre el vaso medio vacío y no ve los sí, sino siempre ve falta esto estuvo mal, ¿no? Como un Hitler, ¿no? Entonces, esto impide que la persona se relaje, que se detenga a disfrutar, siempre tiene que estar haciendo algo, siempre hay un punto de insatisfacción y de frustración. Es muy común de personas que no se pueden relajar, sentarse a comer, sino que siempre tienen que estar pendientes de hacer algo. Son hacedoras, resolvedoras, hacedoras, mejoradoras. Pero pues repito, se les disfruta el placer, el sentir, estorba inclusive porque pues tienen que estar en demostrar, inclusive lo he visto, ¿no? En casos de mujeres que han sido 4 mujeres, 5 mujeres, 7 mujeres, ¿no? Y que son muy, muy resolvedoras, muy cargadoras, en donde tienen que demostrar pues que su vida valió la pena, ¿no? Entonces el conflicto es que no se permiten relajarse, contemplar, valorar el acontecer del día a día, sino este estado ansioso resulta muy complejo para que desaparezca. Sí tiene que haber una revisión de creencias, como te decía, ¿no? Entonces, pues siempre hay que encontrar un alivio. Este nivel de autoexigencia siempre está relacionado con una baja autoestima, porque nada alcanza para llenar lo que lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es importante que quizá ya sea un buen momento para, si es necesario para ti, que pidas ayuda profesional, que ayudes a tomar decisiones, porque esto empieza a generar la poca flexibilización, empieza a modificar los vínculos, empiezan a tener lo que se llama trastornos obsesivos, o sea, este pensamiento constante y repetitivo hasta cuando se está acostado. Es que mañana tenía que hacer esto, pero lo tenía que hacer la semana pasada, pero lo voy a hacer esta semana sin duda. Entonces, la persona ni descansa. Bueno, sin duda, yo te digo del tema porque, mira, me lo he tenido que ir trabajando últimamente tela, para poder
trabajar este tema que es tan autoimpuesto en la pequeña infancia, nos mueven del lugar, nos dan el lugar de los padres, de los abuelos. Y bueno, pues es muy buen tiempo para revisar. Acuérdate que el mes de marzo nos implica la revisión de las situaciones sin trabajar. Generalmente vienen con temas de dolor. A veces el cuerpo habla, ya lo sabes, de todas estas cargas o estrés o hiperresponsabilidades, o hay que ver también los vínculos, ¿no? Como a veces somos muy intolerantes ante los errores de nuestros hijos o desarmonizamos nuestro entorno. Bueno, corazón, pues espero que este viaje del podcast del día de hoy haya traído luces y aporte para tu trabajo personal. Yo espero siempre, siempre con mucho cariño que algún highlight que hubieras encontrado no lo compartas. Y bueno, pues te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.